Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la promesa rota del presidente respecto a bombardeos en campamentos con menores de edad reclutados. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 18 de noviembre. Siete menores de edad cayeron en un bombardeo ejecutado por las Fuerzas Armadas y fue ordenado por el presidente Gustavo Petro y su ministro de Defensa, Pedro Sánchez. El bombardeo ocurrió en Guaviare, la nueva trinchera de alias Iván Mordisco. Petro lleva 4 días defendiendo este ataque militar. En campaña prometió no ordenar bombardeos si había menores de edad en campamentos de grupos ilegales y así distanciarse de su antecesor, Iván Duque, cuyo gobierno ocultó por meses que había ordenado un bombardeo donde cayeron menores reclutados en 2019. Durante estos días, Petro ha dicho que no había certeza de la existencia de menores, pero que era muy posible que estuvieran allí, y dijo ser el máximo responsable de esta orden. Hoy hablamos de las pistas que había de reclutamientos ilegales en Guaviare, del cambio operacional y de las consecuencias políticas y militares que va a traer este hecho. Juanita Vélez ya es una invitada regular a Huevos. Ella es periodista, escritora e investigadora de las dinámicas del conflicto armado de las disidencias en el sur del país, especialmente en Guaviare. Gracias, Juanita, por volver por acá. Tati, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos los fans de Huevos. ¿Qué información tienes de los motivos para que el presidente y el ministro de Defensa acordaran bombardear esta zona? El presidente ha venido diciendo durante estos días que había una amenaza de que los 150 disidentes que supuestamente había ahí atacaran a 20 soldados. Sí, pues Tati, esa es como la versión que conocemos, que es la que ha dado hasta el momento tanto el presidente como el ministro de Defensa y la cúpula militar, y es que pues había 150 hombres de 2 frentes del bloque Amazonas de Mordisco y que iban a atacar a 20 personas del Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército, ¿sí? El comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides, en la rueda de prensa dijo que eran 120, no 150, como ha dicho Petro, y que inicialmente estos 120 o 150 hombres estaban ahí para atacar a hombres de Calarcá, y que luego, en la madrugada del lunes, que es cuando ocurre el bombardeo, iban a atacar a estos 20 hombres pues del Comando Especial de Fuerzas Especiales, y que por esa razón es que tienen que pedir apoyo a la Fuerza Aeroespacial y se da el bombardeo. Durante estos últimos años del gobierno Petro hemos visto que han aumentado los bombardeos. El año pasado fueron 5, ahora vamos 8, incluido este. ¿En alguno de esos bombardeos han caído menores o esta es la primera vez que conocemos de eso? Pues en este momento el único sobre el que hay confirmación sobre los menores pues es este del Guaviare. Sin embargo, la defensora Iris Marín sacó hace poco un trino en el que alerta que puede haber menores de edad en otros bombardeos. Yo sé de un caso de un bombardeo en Puerto Santander, en Amazonas, donde puede haber indicios de menores, donde el MC denunció que supuestamente habían muerto unos menores, pero todavía no hay confirmación de ninguna entidad oficial sobre eso. Entonces pues podría ser este y podríamos ver también, o se puede ver también, si en otros ha sucedido. Por ahora no hay confirmación oficial más allá de este de Guaviare. Juanita, este tema reviste de importancia no solamente por el cambio operacional, no solamente por el hecho del bombardeo en sí mismo, sino porque Gustavo Petro en campaña había dicho que no iba a ordenar este tipo de ataques si se sabía que existían menores de edad dentro de estos campamentos reclutados por estos grupos armados ilegales. Y es que en noviembre de 2019, el entonces senador Roy Barreras denunció al que era ministro de Defensa de esa época, Guillermo Botero, en el gobierno de Iván Duque, por ordenar un bombardeo en Caquetá en el que murieron 7 menores de edad. ¿Usted por qué le escondió eso a Colombia o no le contaron sus hombres? Una niña de 12 años y 6 más y quizá 10 menores de edad bombardeados. Y esa fue la antesala para que Botero renunciara al cargo. Tú has sido periodista también de La Silla Vacía, investigaste este hecho puntual de Caquetá y has venido trabajando en investigaciones en el Guaviare. ¿Hay alguna diferencia de cómo respondió el gobierno de entonces de Iván Duque a cómo está respondiendo el gobierno de Gustavo Petro? Sí, digamos, a ver, hay una diferencia puntual, y es que pues el ministro de Defensa en ese momento, Guillermo Botero, negó en su momento saber que había menores.
Pero en este caso, con el gobierno de Petro, no lo negaron, lo admitieron de hecho porque luego del bombardeo era claro que habían recuperado a 3 menores, entonces lo admitieron, pero me parece que un punto importante para dejar acá es quién reveló la información inicialmente. En el gobierno de Duque lo hizo el senador Roy Barreras, en este gobierno lo hizo la Defensoría, es decir, no vino del propio gobierno, ¿sí? ¿Qué es distinto? Que sí hubo de alguna manera esta admisión, tanto del presidente como del ministro, de Petro y pues del ministro Sánchez, de haber dicho, sí creemos que pudo haber pasado, pero de hecho la última explicación más reciente del presidente, y cito, es que dice que no sabíamos de la presencia de menores. Y de hecho yo he estado haciendo la reportería para una nota en El País América que publiqué ayer, en la que muestro cómo hay múltiples evidencias de reclutamiento de menores en el Guaviare, muchísimas. Están alertas de la Defensoría, una alerta temprana de la Defensoría de enero de este año que habla sobre este riesgo de reclutamiento y sobre cómo hay una estrategia puntualmente del MC de Mordisco de traer menores del Cauca al Guaviare. También hay evidencias en Amazonas de niños que se están trayendo al Guaviare, también de niños que sacan del Guaviare a Arauca, es decir, el Guaviare sí es un foco en el que se ha presentado y se ha dado muy fuertemente este año reclutamiento por parte del MC de Mordisco para poder enfrentar a la disidencia de Calarcá, que obviamente también recluta menores. Entonces, que el presidente diga que no sabíamos de la presencia de menores, pues es bastante contradictorio con esa evidencia. Si le sumamos además, Tati, que si el mismo argumento del gobierno es que eran entre 120 y 150 hombres los del MC versus los 20 de las fuerzas militares, la probabilidad de que entre 120 y 100 o 150 hombres hubiera niños, pues es muy alta, teniendo en cuenta todo esto que te he mencionado antes, ¿sí? Juanita, ¿y qué tan evidentes son estas campañas de reclutamiento que ejecuta no solamente Mordisco, sino también Calarcá en el sur del país o en las zonas de conflicto? De hecho, también hay cifras del ICBF que muestran que solo este año, en 2025, se han dado 21 casos de niños que fueron desvinculados de grupos armados en Guaviare, y de esos 21, 8 vienen o pues venían de Calamar, que es el mismo municipio donde ocurrió el bombardeo. Entonces, digamos, decir que no hay evidencia o que no sabían de la presencia de menores, pues contradice toda esta amplia información pues que existe sobre cómo se está dando este reclutamiento y cómo por la confrontación entre las disidencias, Guaviare se ha vuelto un foco para precisamente traer niños y menores ahí a reforzar la estrategia de guerra de ambos grupos. Juanita, en términos de cambios operacionales, el mismo gobierno ha dicho que hay una rama de olivo, pero también hay un garrote, y en este caso el garrote viene también con ataques aéreos. ¿No existen otras formas de atacar y disminuir a los grupos ilegales que no sea este tipo de bombardeos que pueden dejar este tipo de consecuencias políticas y militares? Sí, pues existen otro tipo de estrategias. De hecho, para esta nota que te menciono del País y reporteando lo que me decían algunos expertos es que existen otras maneras de reaccionar ante dar con un objetivo de alto valor, que es la justificación que dieron para este bombardeo, que era dar contra alias Jimmy, cabecilla del 44, y alias Pescado. Si el objetivo era de un gran cabecilla o de 2 cabecillas, existen otro tipo de estrategias como lo son un tirador de alta precisión que permite disparar desde largas distancias a un blanco. También podrían haber pedido un desembarco adicional de fuerzas especiales para que apoyaran en tierra a los 20 hombres. Hubieran podido pedir más apoyos de hombres de la zona, de la tropa que está ahí en Guaviare, pero hasta donde tengo entendido y hasta la reportería, los hombres que lideraron, los que ejecutaron este operativo son hombres del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, y ellos actuaron, digamos, solos, sin el apoyo de las tropas de la zona. Entonces, de alguna manera, sí se hubiera podido pensar otros cursos de acción. Obviamente esto lo menciono sin tener toda la información completa sobre el operativo, porque lo que sabemos del operativo todavía es reducido. Ahora, en el plano político, la representante Caterine Jubinado va a radicar hoy una moción de censura contra el ministro de Defensa Pedro Sánchez en la Cámara, que es donde más se han presentado mociones y donde más las ha ganado el gobierno. Ningún ministro ha salido por eso.
¿Cómo lees que va a salir una moción de censura en este momento con la crispación política que hay sobre este bombardeo? Pues yo creo que sí va a ser un golpe más que todo mediático y pues político, obviamente, para el presidente que esto llegue al Congreso y pues así como pasó con Botero, digamos, era previsible que pasara con este ministro de Defensa, pero no creo que prospere, digamos, en términos de votación una moción de censura. Creo que más bien le va a dar todavía pues más, digamos, fuego a este debate y que se va a extender a medida que sepamos más información y que tengamos más evidencia si es verdad que hay otros menores en otros bombardeos muertos, o sea, si esto se vuelve una cosa de más allá de uno, el gobierno se va a enfrentar a un dilema muy grande con un presidente que pues había dicho que no lo iba a hacer. Juanita, como siempre, muchas gracias por tus luces y por pasar por acá. Muchas gracias a ti, Tati, por la invitación. Esta será una de las noticias de la semana y toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.